Bueno, y si nuestro paciente en realidad no resultó con el tratamiento no farmacológico, que igual hay que instaurarlo siempre, y con los hipoglucemiantes tampoco, o es un diabético tipo 1, vamos a utilizar directamente la hormona o los análogos de esta hormona, ¿sí? ¿De qué hormona? La hormona insulina, que es la que en realidad está deficitaria en nuestros pacientes o no alcanza para suplir, aún produciéndose y lograr un buen control metabólico. Bien. La instauración de insulina en un paciente se la conoce como insulinoterapia. Entonces vamos a analizar un poquito cómo se clasifican las insulinas, cómo se maneja la insulina, las indicaciones que tiene, qué esquemas de administración hay y cuáles son sus efectos adversos. Es un dibujito de la hormona insulina. Bien, en cuanto al origen, antiguamente las insulinas provenían de los animales, había insulinas bovinas, insulinas porcinas. La insulina porcina era la más parecida a la insulina humana. Después salió lo que se llamaba una insulina humanizada, que en realidad era una molécula de insulina bovina, en la cual se le modificaban por ingeniería genética unos aminoácidos, 2 aminoácidos en realidad, y salía la insulina humanizada. Y en la actualidad, en realidad, todas las insulinas son por ADN recombinante. O sea, la Escherichia coli se le pone el ADN en la insulina y la Escherichia coli empieza a producir moléculas de insulina. ¿Sí? Bien, pues el origen actual es ADN recombinante, olvídense de las otras. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos aparte de insulinas? Tenemos también análogos insulínicos. ¿Qué es un análogo insulínico? Son insulinas humanas a las cuales se les modifica su estructura, agregándole pequeños ácidos grasos o cambiándole los lugares donde van sus aminoácidos. Recuerden que la molécula de insulina es una molécula compuesta por varios aminoácidos en realidad, y yo puedo sustituir alguno, agregar otra cosa, agregar un ácido graso, lo que fuere. ¿Y para qué hago esas cosas? Porque modificando la estructura original de la insulina, yo logro nuevas insulinas con diferentes propiedades. Estas nuevas insulinas son los análogos insulínicos. ¿Y de qué tipos de análogos insulínicos hay? El primero de todos fue la insulina Lispro. ¿Qué le hacíamos a esa insulina humana? Le cambiaban los aminoácidos en la posición 28 y 29 de la cadena B que había prolina y lisina. ¿Por qué cosa? Lisina los invertíamos, poníamos lisina y prolina. Y de esa manera yo lograba una insulina que actuara de manera muy rápida, que hiciera un pico de acción a la media hora y a las 2 horas desapareciera su acción. ¿Sí? Si por ejemplo quería lograr un análogo un poco más lento, que me durara más tiempo que las 12 horas comunes de la insulina NPH, que ya la conocía, transformábamos esa molécula de insulina en insulina belargina. Entonces, ¿qué le cambiamos? Modificamos la glicina por asparagina en determinados lugares, en el aminoácido posición 21, y le ponía 2 argininas. Y eso lograba que esa insulina que duraba 12 horas, que era un NPH común y corriente, me durara capaz que 18 a 24 horas. Entonces, la idea era entonces modificar la molécula original de insulina mediante pequeños cambios para lograr nuevas propiedades en esta insulina. Entonces, estas insulinas modificadas se las conoce como análogos insulínicos, porque en realidad no son las insulinas que nosotros ya conocemos. Bueno, las primeras 3 fue Lispro, otra fue aspartica, otra fue glulicina, que se hicieron cambios en diferentes aminoácidos y se lograron insulinas ultra rápidas. Y con otras modificaciones se crearon las insulinas belargina y la insulina detemir. También con propiedades estas, en cambio, más lentas, que duraran más tiempo que la conocía hasta ese momento, que era la insulina NPH. La última en salir de estos análogos insulínicos fue la insulina degludec, en la cual acá lo que se hizo fue, se le sacó una treonina en posición B30 de una de las cadenas, de cadena beta, y se le puso una molécula acídica de 16 carbonos, o sea, un ácido graso en realidad, ¿sí? Y eso generó que esta última insulina llamada degludec, ¿qué pasaba? Uno la administra al tejido celular subcutáneo como cualquier otra insulina, y los monómeros de insulina se agrupan en hexámeros que se van liberando muy lentamente, porque le cuesta al zinc ingresar y poder desacoplarlos. Entonces se logra una insulina ultra lenta, con una vida media más o menos entre 24, 36 y 40 horas. Se aplica una sola vez por día. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces tenemos una insulina conocida común, a la cual se le hacen varias modificaciones y se van logrando otras insulinas con diferentes propiedades. Algunas ultra rápidas o unas como estas, ultra lentas. Bien. Bueno, justamente a partir
de la velocidad de acción o del tiempo de acción que tienen esas insulinas, las podemos clasificar también si son de acción corta, corriente, que duran no más de 6 horas, ultra rápidas, que duran más de 3 o 4, intermedias, donde estaría la NPH, que dura más de 12 horas, las lentas, de temir-glargina, que no dura más de 16 a 20 horas, y las ultra lentas, que es la que les mostraba recién, que fue la última que salió al mercado, que es la degludec, más o menos 24 a 36 horas. También se han mezclado las insulinas poniendo componentes rápidos con componentes lentos, y así obtuvimos las insulinas bifásicas, ¿sí? Que tienen un componente lento tipo NPH que dura 12 horas y un componente rápido que puede ser en este caso aspartica o lispro. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un breve grafiquito donde se ve cuándo inicia cada una de las insulinas. Fíjense que las ultra rápidas, que son las 3 primeras, entre 5 y 20 minutos empiezan su acción, hacen un pico a los 30-45 minutos y a las 3 o 4 horas ya dejan de actuar. Después tenemos la corriente, que antiguamente se usaba para corregir valores elevados, empezaba su efecto a los 30 minutos, hacía un pico a las 3 horas, desaparecía a las 6. Las intermedias o la NPH, que empezaba a actuar a la hora, hacía un pico a las 6, desaparecía a 12-18. Y después tenemos las nuevas, de temir-glargina, que eran análogos insulínicos en realidad, que otra ventaja que logran cuando se les modificaron esos aminoácidos es que no hacen el pico. Por ahí más fácil es con un dibujito, ¿no? Acá. Por ejemplo, comparemos primero la común, la NPH, que conocemos hace muchísimos años. Empieza a actuar más o menos a la hora, 2 horas, hace un pico a las 6 horas, se deja de actuar aproximadamente a las 12-18. ¿Sí? Los análogos lentos como glargina, de temir y degludec, que son los últimos que han salido, fíjense qué cosas diferentes tienen, sobre todo glargina y degludec. No tienen el pico de las 6 horas que tiene NPH. Entonces, aparte de durar más tiempo, ese cambio en la molécula hizo que perdieran ese pico, lo cual le da más estabilidad al perfil basal de insulínico de los pacientes. Y las rápidas, fíjense, empiezan a actuar 5 a 20 minutos, hacen un pico a la media hora, 1 hora, y a las 2 o 3 horas dejan de actuar. ¿Sí? Entonces, según la velocidad de acción, tenemos ultra rápidas, cortas o corrientes, o la corriente en realidad, intermedias NPH y prolongadas, de temir, glargina, y la última en agregarse fue la degludec. ¿Sí? Bien. La última que ha salido, que en la Argentina todavía no está, por eso no la agregué tanto, es la FAST, ¿sí? Que es la Fast Aspartic. Esta es una insulina todavía más rápida que las ultra rápidas, ¿sí? Más o menos inicia su acción a los 2 minutos, hace un pico a los 20 y deja de actuar entre 3 y 4 horas. O sea, casi 20 minutos, 30 minutos más rápida que las que había más rápidas, que eran Novo Rapid. ¿Por qué nos importa que haya insulinas que actúen tan rápido? Porque si uno quiere decirle al paciente, bueno, vos te podés comer una porción de arroz, contando cuántos hidratos de carbono tiene ese arroz, te vas a aplicar más o menos, si el pico lo hace a los, dijimos, 20 minutos, bueno, vos te aplicás la ultra rápida, te aplicás la ultra rápida, pasan 10, 15 minutos, 20, y ahí, pero antes, te aplicás la ultra rápida, te comes el arroz, mientras lo vas comiendo en 20 minutos se va a encontrar en tu sangre el pico de concentración de esta ultra rápida con el pico de absorción de ese arroz, que es un hidrato de carbono refinado de rápida absorción. Entonces, estas insulinas nos van a servir para corregir valores altos y para el manejo postprandial de las glucemias, para que el paciente no quede alto en sus glucemias después de haber comido. ¿Sí? Y las lentas en realidad nos sostienen con buenas glucemias todo el día. Bien, cosas técnicas de la insulina. ¿Cómo la preservamos? Bueno, debe estar alejada de la luz, las temperaturas deben ser entre 2 a 8 grados. Una cosa importante, la insulina que está en uso, en realidad la podemos tener sin refrigerar siempre y cuando no se superen 30 días y la temperatura ambiente no es superior a 27 grados. ¿Sí? No es que tengan que estar todas en la heladera siempre o refrigeradas y qué sé yo. Bien. ¿Qué vías de aplicación utilizamos? La vía endovenosa, en caso de descompensación, habitualmente, cetoacidosis, estados hiperosmolares. La intramuscular prácticamente no se utiliza porque es bastante errática la absorción, es bastante complicada. Si se aplica la intramuscular y sale a correr, va a durar mucho menos tiempo que si no sale a correr, es más errática la absorción. Y la que sí usamos es la vía subcutánea, ¿sí? Las concentraciones de insulina habituales, antes había de 40 y 80, la realidad son todas iguales, es de 100 unidades por mililitro. Y tenemos frascos de 10 mililitros, o sea, de 1000 unidades por frasco,
y lapiceras o pens de 3 mililitros, o sea, vienen con 300 unidades cada uno de ellos, ¿sí? Entonces hay 100 unidades de insulina por mililitro. Bien, ¿qué cosas recomendamos para la aplicación a nuestros pacientes? Bueno, primero que se laven las manos, no fueran a plantar las papas y después se vienen a aplicar la insulina, porque eso es hay una muy mala higiene. Cuando utilizamos la insulina NPH, recuerden que la insulina NPH tiene un componente que se llama componente H-Dorm, que es lo que hace que dure esas 12 horas. Entonces, ¿qué tenemos que...? Y eso en realidad se alimenta dentro del frasco o de la lapicera. Entonces, lo primero que le decimos al paciente es que homogeneice la muestra, que agite la lapicera o el frasco hasta que toda la insulina se ponga blanca, ¿sí? Y ahí recién se aplica. ¿Cómo aplicamos? En pacientes delgados, siempre en 90 grados, sobre todo si utilizamos las lapiceras con estas agujitas, fíjense que chiquititas, que finitas, prácticamente no dañan la piel, el paciente ni lo siente. Si son pacientes muy delgaditos, por ahí lo ponemos a 45 grados. Antes de retirar la insulina, siempre decirle al paciente que cuente hasta 10, para que ninguna gotita de insulina se pierda cuando saque la agujita. ¿Dónde aplicamos la insulina? En estas zonas. Siempre preferimos que las insulinas basales, o sea, las que duran más tiempo, la NPH, Lantus o Glargina, de Temir o de Gludec, las aplicamos en este cinturón lumboabdominal. ¿Por qué? Porque la circulación en esa zona suele ser mucho más estable que si la aplicamos en muslos o en brazos. Porque por lo general el paciente se aplica y sale caminando y la circulación por ahí de las piernas suele ser un poquito mayor. Entonces buscamos que las que nos tienen que durar todo el día se apliquen en estas zonas. ¿Sí? Las que son para corregir, que no queremos que tarde mucho en hacer su efecto, la podemos aplicar en territorios circularmente más rápidos. Luego tenemos que decir al paciente dónde se va a aplicar la insulina. Bien, cuando uno decide poner a un paciente insulina, tiene que primero evaluar que ese paciente pueda hacer monitoreo, que ya vimos lo que era el monitoreo, o sea, medirse las glucemias capilares o por lo menos tener un parchecito para medir glucemias intersticiales. Contar con un equipo que le pueda explicar todo esto que yo les estoy contando a ustedes. Si el paciente nadie le puede explicar nada, no va a entender nada, ¿sí? Y que tenga un centro al cual pueda referirse en caso de que tenga alguna duda o se plantee algún inconveniente. Bien, ¿cuándo indicamos insulina? Cuando pasan estas cosas, la podemos indicar de manera transitoria, o sea, por algún tiempo y después quizás retirarla, o la podemos indicar ya de manera definitiva. De manera transitoria, ¿cuándo? Cuando hay una complicación aguda, cetoacidosis o estados hiperosmolares en un paciente prediabético tipo 2 que se complicó, bueno, hay que resolver rápido y utilizamos insulina. Cuando hay alguna enfermedad que incremente demasiado los valores de insulina, por ejemplo, cuando hay hiperglucemias de estrés, en pacientes con infarto, ACV, sépticos, lo que fuere, el mejor manejo, el más rápido es con insulina. Después veremos en el alta cómo queda ese paciente. Cuando se ingieren determinados fármacos, glucocorticoides, inhibidores de las proteasas en los pacientes con HIV, antineoplásicos, tacrolimus, en pacientes trasplantados, eso sucede mucho en el hospital nuestro, en el Cruce, en muchos post-trasplantes que terminan con glucemias muy altas, y algunos de ellos, hasta que se van reduciendo las dosis de este grupo de drogas, sobre todo los corticoides y el tacrolimus, hasta que llega ese momento de reducción, requieren por un tiempo insulina, ¿sí? En las cirugías, cuando los promedios glucémicos están por arriba de 180, y en diabetes gestacional, cuando no se logra con actividad física, el plan de alimentación y el control óptimo glucémico. Entonces, indicaciones de insulina transitorias. Definitivas, ya nuestro paciente va a quedar con insulina. Cuando tiene son diabetes tipo 1, cuando hay un fracaso secundario por glucemiantes y tratamiento no farmacológico, el paciente diabético tipo 2, que ya le dimos 3 pastillitas distintas, que está con la dieta y todo, los valores no se logran, los objetivos no se logran, bueno, empezamos con insulina, ¿sí? Cuando hay pérdida de peso y mal control glucémico, cuando hay tendencia a la citosis, cuando hay una enfermedad crónica que va a sostener un mal control, un paciente, por ejemplo, con una artritis reumatoide que va a tomar corticoides todo lo que le queda de vida y las glucemias permanecen altas, bueno, ese paciente va a quedar con insulina todo el tiempo que dure su vida, ¿sí? Cuando hay contraindicaciones para los fármacos hipoglucemiantes, insuficiencia renal o hepática que vimos recién, cuando hay una pancreatectomía o pancreatopatía del más del 90%, que también lo hablamos, cuando los niveles de glicosidad son por arriba de 9, algunos dicen, otros dicen 10, ahí empezamos también con insulina, ¿sí? Nuestros pacientes van a quedar de manera definitiva con esa insulina indicada. ¿Qué esquemas, una vez que uno decidió que le vamos a poner insulina, ya conocemos bastante de cada una de las insulinas, ¿cómo hacemos? ¿Qué esquemas de administración de insulina tenemos?
tenemos un esquema convencional, uno intensificado y uno combinado con hipoglucemiante, o sea, combinado con pastillitas. ¿Sí? Bien, cuando uno tiene que poner insulina, insisto otra vez con lo mismo, esto lo saqué de otro lado, pero ahí va a haber algunas pequeñas diferencias, tener siempre presente los objetivos. ¿Sí? Yo que quiero lograr que mi paciente tenga en ayunas entre 80 o 70 y 110, que antes de las comidas esté entre 80 y 120, y que después de comer no supere 140, que las glicosidas estén por debajo de 6,5 o por debajo de 7. Yo tengo que lograr esto siempre, evitando siempre las hipoglucemias. ¿Sí? Entonces esto lo tenemos que tener como médicos siempre metidos en la cabeza, porque cada paciente acá va a tener su dosis propia de insulina, no es que uno puede estandarizar para todos la cantidad de insulina. Entonces esto siempre tenerlo presente. Por acá otro esquema de control, este caso este has tomado de la ADA, en el cual incluye otras variables de control bueno en los diabéticos, como pueden ser los lípidos, los niveles de tensión arterial, bueno, lo mismo. Bien, dijimos que había 3 tipos de esquemas. Uno de ellos es el convencional, que en realidad este lo usamos en un paciente diabético tipo 2, al cual no lo podemos controlar con pastillitas, o sea con hipoglucemiantes orales, y decidimos empezar con la insulina. Entonces, ¿qué hacemos? Acá sí podemos calcular por kilo de peso, entre 0,1 a 0,2 unidades por kilo, o directamente 10 unidades de insulina por día. La podemos poner o antes del almuerzo o bedtime, antes de acostarse. Y vamos titulándolo, lo vamos a volver a ver quizás en una semana, 2 semanas, a ver cómo anduvieron los monitoreos, hasta que logramos estabilizarlo. ¿Sí? También lo podemos utilizar en un paciente diabético tipo 1 que recién lo insulinizamos y es un poco renuente al inicio de esta terapéutica. Entonces, bueno, es un tratamiento sencillo para iniciar a los pacientes. También tener en cuenta que en diabéticos tipo 2 también podemos combinar hipoglucemiantes con insulina. ¿Qué beneficio nos aporta eso? Que requiere menos dosis de insulina, que no incrementa tanto el peso, porque por lo general cuando uno pone insulina, el peso del paciente suele incrementarse bastante. Hace que no se escapen tanto las glucemias, porque yo lo tengo con las pastillitas y le agrego a eso la insulina, entonces no se escapa tanto como si le sacara todas las pastillitas de golpe. ¿Sí? Hace que sea más fácil la adherencia al tratamiento. Yo empiezo muy despacio, digo, aplicate una dosis sola y vamos viendo. Entonces el paciente como que va entrando en la insulina sin tanta cosa, tanto estrés, tantas mediciones o de tantas correcciones. Disminuye las hipoglucemias, los efectos tóxicos de drogas hipoglucemiantes en dosis altas y se aplica menos. ¿Sí? Entonces podemos obtener el tipo 2 con pastillitas y con insulina, con casi todas las drogas, excepto la pioglitazona, por ahí que es dudosa. Si bien el trabajo no tiene problema, y la rosilitazona, que ya sacó del mercado, se puede combinar cualquiera de las drogas con la insulina. Bien. Y lo que buscamos y lo que ha logrado mejores resultados es este tratamiento intensificado, que es el que hacemos siempre en los diabéticos tipo 1 y en algunos tipo 2 que van logrando cantidades crecientes de insulina y que con una dosis o 2 dosis basales no logramos controlarlo. ¿Sí? El intensificado en realidad lo que hacemos es que el paciente adecue la insulina a su vida. O sea, el paciente acá está más libre para poder comer, pero también está más exigido porque tiene que hacer no menos de 3 controles por día de monitoreo, tiene que hacer correcciones con insulinas ultra rápidas, ¿sí? Tiene que estar mucho más educado, hay que contarle qué valores va a tener que tener, cuándo va a tener que corregir, cómo se van a ir contando los hidratos de carbono para que él pueda, digamos, hacer una aplicación previa a la ingesta de esos hidratos de carbono. Y se ha visto que se logran mejores resultados, disminuyen mucho más intensamente las complicaciones, sobre todo las microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Bien, ¿cómo distribuimos las insulinas en este esquema intensificado? Bueno, planteamos siempre una insulina basal, que puede ser NPH, Lantus, Levemir o Degludec, en dosis de 50-70% de todo lo que yo le voy a aplicar al paciente, y un 30-50 para insulinas ultra rápidas, para corregirlo al paciente pre-comidas. ¿Sí? Bien, puede ser un esquema con 2 dosis de basales o 3 dosis de basales pre-comidas, y este paciente va a requerir conteo de hidratos de carbono. ¿Qué significa eso? Que el paciente sepa cuántos hidratos de carbono ingiere cada vez que va a comer. ¿Sí? Por lo general, cuando uno empieza con estos conteos de hidratos de carbono, le explica al paciente que cada 15 gramos de hidratos de carbono que él cuente, va a tener que aplicarse una unidad de insulina. ¿Qué sería esto? El paciente decide, bueno, comerse una taza de arroz. La taza de arroz tiene más o menos 30 gramos de hidratos de carbono. Entonces, ¿el paciente qué va a hacer?
20 minutos antes se va a aplicar 2 unidades, en este caso pues dijimos que es una unidad cada 15 gramos, 20-30 minutos antes de comerse el arroz y después se come el arroz. Entonces él ingirió 30 gramos y se puso 2 unidades para metabolizar esos 30 gramos. Esto que en la teoría parece tan exacto, en la práctica a veces no lo es tanto, y uno tiene que hacer conteo en 1 en 20, 1 en 10, si hay mayor o menor sensibilidad a la insulina. ¿Sí? Ese conteo puede ser fijo o variable. A veces si el paciente come siempre lo mismo, uno ya le dice, bueno, antes del almuerzo aplicate siempre 4 unidades porque vos comés siempre lo mismo. Y si va variando, bueno, va contando y va aplicando en consecuencia. Bien. Si el paciente, por ejemplo, debuta con una diabetes tipo 2, salió de una cetoacidosis, está internado y yo decido insulinizarlo internado, bueno, es más sencillo, cuando está internado es más fácil para nosotros. ¿Qué hacemos con ese paciente? Durante las primeras 24 horas a ese paciente le hago 9 mediciones de glucemia, 4 pre-comidas, 4 2 horas post-comida y alguna de madrugada, y cuento toda la insulina correctora que yo utilicé ese primer día. ¿Sí? En el segundo día, yo de todo eso que yo conté, obtengo un 70%. Supóngase, utilicé eso, 20 unidades a un 70% de esas 20 unidades. ¿Sí? O sea, más o menos, yo me voy a quedar para utilizar como insulina al día siguiente, de esas 20 unidades, serían 14 unidades yo voy a utilizar para el segundo día. Entonces, esas 14 unidades que yo calculé, que las obtuve de las insulinas correctoras del primer día, las voy a poner en realidad como NPH. Voy a iniciar un esquema con 14 unidades. Quizás hago 10 a la mañana y 4 a la noche. ¿Sí? Entonces, ya tengo un cálculo aproximado del requerimiento que ese paciente tiene por lo menos de insulina basal. Entonces, una vez que el paciente, yo con ese cálculo que hice, ya el segundo día le hago otra vez las 9 mediciones y veo que su promedio glucémico ya está en valores por debajo de 200 según algunos, por debajo de 250 otros, yo ya le puedo dar el alta, le explico cómo va a tener que usarla en su casa y a los 10 días o a la semana yo ya lo vuelvo a ver. ¿Sí? Si el paciente requirió dosis por arriba de 20, bueno, yo ahí lo que voy a hacer es dividir las dosis. ¿Sí? En el caso de 14, que es el ejemplo que yo les había puesto, por ahí podemos aplicar una sola vez al día. Por acá no suele ser dosis tan baja las que uno calcula, pero si supongamos que fue así, se podría hacer. Si cambio la dosis que yo calculé supera 20, yo lo distribuyo. Hago 2/3 a la mañana antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. Y ahí me quedó mi paciente con por lo menos la insulina basal para plantear una externación y después seguir corrigiéndolo en el tiempo con las consultas ambulatorias. Bien. También a ese paciente le voy a decir cómo utilizar la ultra rápida cuando los valores estén altos, porque ese paciente no quedó perfecto. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos que tener nosotros? Que cada unidad de insulina desciende aproximadamente 40 miligramos de glucemia y metaboliza 10 a 15 gramos de hidratos de carbono, por lo cual yo le voy a plantear a ese paciente este esquema, pero ya no con insulinas lentas o intermedias como NPH, Lantus-Olemir, sino como con insulinas corrientes o ultra rápidas. Por lo general lo que buscamos siempre es que sean ultra rápidas, para corregir rápido. Entonces, si está entre 120 y 150 ponemos una unidad, 150 a 202, y así sucesivamente de a 2 unidades cada 50 miligramos. Este esquemita se lo lleva el paciente y en la casa cada vez que se mide, que no van a ser menos de 3 veces porque es un tratamiento intensificado, va a ir corrigiendo. Y después cuando lo vemos nosotros vamos a ir viendo los monitoreos y todas las correcciones que fue haciendo, y ahí vamos a ir subiéndole las dosis despacito de las insulinas. ¿Sí? Bien. Si decidimos que el paciente lo insulinizamos ambulatoriamente, bueno, como el esquema que planteamos al principio, como si fuera un esquema convencional. Empezamos con 10 unidades fijas de una basal, que puede ser NPH, Lantus o Levemir, o el de Bludec, antes del almuerzo o bedtime, que creo que ya se los conté, y vamos titulándolo. Cada 2 o 3 semanas vamos viendo a nuestro paciente, le pedimos que cada 48 o 72 horas nos envíe el monitoreo y uno le va diciendo, bueno, anda subiendo 2 unidades, anda dividiendo la dosis, y después despacito vamos agregando más complejidad, le podemos ir agregando ya las correcciones, enseñan a hacer un poquito de conteos de hidratos, podemos empezar más progresivamente. Por lo general los diabéticos tipo 2, que son los que se inician así, no suelen excursionar con niveles glucémicos tan elevados. Bien, ¿qué más? Bueno, acá lo que planteamos, que yo se los conté recién, en realidad
es bueno ir incrementando las dosis de insulina según cómo nuestro paciente nos va trayendo en cuanto a feedback los monitoreos, vamos a ir corrigiéndolo, le vamos a poner conteos si vemos que excursionan demasiado en los momentos postprandiales, ¿sí? Podemos, si lo empezamos con hipoglucemiantes también, ir retirándolos. Eso uno lo va viendo según la titulación que va haciendo de las insulinas. Entonces, vimos qué tipo de insulinas había, los cuidados que había que tener, cómo insulinizamos al paciente, si era tipo 2, si era tipo 1, si elegíamos convencional, intensificado, si lo combinábamos con hipoglucemiantes. Ahora tenemos que ver qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando insulinizamos a un paciente, los efectos adversos. El más común de todos suele ser la hipoglucemia, que es el que tenemos siempre que evitar cuando empezamos con insulina, porque si el paciente ve que hay una hipoglucemia o siente una hipoglucemia, es una sensación tan negativa que no va a querer saber más nada de la insulina. Es mejor tenerlo alto, hasta un mes, 2 meses, y no que tenga una hipoglucemia de golpe apenas empezamos con esta insulina. Entonces, ¿cómo definimos hipoglucemia? Bueno, van a encontrar diferentes definiciones. Yo acá puse una de ellas: valores por debajo de 50 o por debajo de 60 con síntomas de hipoglucemia. Contando al paciente cuáles son también los síntomas de hipoglucemia. Por lo general, siempre las palpitaciones, la sudoración, el temblor lo van a tener casi todos los pacientes, sobre todo cuando recién empiezan con insulina. Después ya la cefalea, alteraciones de la visión, la confusión es más raro. Explicarles que eso les puede pasar, explicarles cómo resolverla también. Siempre combinar, decirle, bueno, usted tenga preparado a mano un hidrato de carbono rápido y uno lento, o sea, una botellita de coca, de leche o de jugo que soporta entre 10 y 30 gramos de hidratos de carbono, más un alfajor, una tita, una rhodesia con hidratos de carbono lento para sostenerlo saliendo de la hipoglucemia. ¿Sí? Igual, en tratamiento intensificado, tener siempre presente que hasta un 10-15% de los pacientes alguna hipoglucemia no severa van a hacer en la evolución de su enfermedad. Es algo prácticamente inevitable. ¿Sí? También, cuando el paciente trae hipoglucemia, bueno, analizar un poquito qué pasó, por qué la hizo. ¿Comió menos? ¿Caminó más? ¿Alteró su ritmo, su rutina? ¿Se aplicó mal? ¿Aplicó de más? ¿Se olvidó? Bueno, tener siempre ingirió algún otro fármaco, por ahí pudo haber acelerado la cosa. ¿Sí? Entonces, enseñarle siempre al paciente que resuelva la hipoglucemia y después nosotros como médicos analizar qué fue lo que pasó. Otro efecto adverso es el aumento de peso. ¿Sí? Con las insulinas nuevas, sobre todo con degludec y con levemir, es un poco menor, pero con Lantus o NPH suele ser bastante importante, más que nada porque la insulina retiene un poco de sodio y genera a veces hasta un edema insulínico. Otro, la alergia, la aplicación de la zona. Por lo general con los análogos y las insulinas nuevas esto no se está viendo prácticamente más, pero bueno, a veces puede pasar que haya prurito o urticaria en la zona de aplicación. Otro, las lipodistrofias. Si el paciente no rota los lugares de aplicación, hoy veíamos en qué lugares se tenía que aplicar el paciente, bueno, tal vez tratar que se rote, que no se aplique siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la insulina en realidad es una hormona que deposita grasa en la zona que se aplica y puede generar tanto lipohipertrofias como lipohipotrofias. La lipohiper porque favorece que se deposite grasa en esa zona, y la lipohipotrofia, me trabado, se da más que nada porque en esas zonas, que se aplica muchas veces, se genera un daño ya del tejido celular subcutáneo que suele fibrosar, ponerse duro y queda como una especie de excavación. ¿Sí? Entonces, siempre rotar los sitios de aplicación. Ustedes tienen que revisar, ¿dónde te aplicaste? Acá en la pancita, bueno, mostrame. Si ustedes empiezan a ver nódulos, bueno, ahí no te aplicas más. Empezá a buscar para los costados, en la parte superior de la cola. Bien. Bueno, una pequeña cosita en cuanto a los objetivos insulínicos en pacientes internados, porque por ahí en el segundo cuatrimestre van a estar en la sala con nosotros. Saber que los objetivos para pacientes internados son un poco más altos que los objetivos que planteamos en pacientes ambulatorios. Entonces buscamos que los preprandiales no superen 140, cuando buscamos no superan 120 si fuera ambulatorio, que las glucemias no superen 180, y en realidad el rango que buscamos siempre suele ser entre 140 y 180. ¿Sí? Para pacientes internados. Obviamente la manera rápida de corregir a un paciente internado va a ser con lo que vimos recién, con insulinoterapia. ¿Sí? Si ven hay esquemas que se utilizan hipoglucemiantes, siempre preferimos la rapidez de la acción de la insulina para corregir. Después cuando sale el paciente ambulatorio vuelve a sus hipoglucemiantes habituales o al esquema que uno considere más efectivo. Bien.